Bueno, hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco del liderazgo de testing y cómo el liderazgo y testing impulsa las organizaciones 4.0. Hace algunos años me leí un libro que se llama El lobo estepario. Digo algunos, bueno, tenía yo más o menos 18 años cuando me lo leí y en realidad fue muy poco lo que entendí de este libro en esa época. Y sin embargo, hubo algunas cosas que marcaron, digamos, esa etapa de mi vida y sobre todo por la situación en la que estaba. Después de muchos años, lo volví a leer y claro, la perspectiva fue otra, ¿no? Porque nos pasa que aprendemos algo hoy y luego cuando retomamos este conocimiento, según también todas nuestras experiencias, pues nuestra forma de ver ese conocimiento y ese aprendizaje cambia, fluctúa bastante en algunos casos. Y es que para liderarnos es fundamental, o para liderar equipos, es fundamental que nosotros tengamos un gran autoconocimiento, que sepamos quiénes somos, que aceptemos todos esos contrastes que tenemos en nuestro alrededor, que nos hacen ser lo que somos, que nos diferencian de otras personas, ¿no? Si bien muchas veces decimos que la personalidad es una cosa que define al ser humano, resulta que la personalidad pues nace cuando nacemos, pero lo que nos va diferenciando es nuestro carácter, nuestro temperamento, la forma como lo manejamos y lo distribuimos alrededor de todas las situaciones que vamos resolviendo en nuestro día a día. Entonces, vamos a hablar un poco del liderazgo de testing impulsando organizaciones 4.0 y cómo este proceso con el lobo estepario nos puede impactar. El lobo estepario es un libro escrito por Hermann Hesse, en el que su protagonista se llama Harry Haller y se encuentra con una serie de personas alrededor de toda su vida y su historia que lo hacen cambiar un poco su forma de ser, que lo retan. Es este burgués que definitivamente no quiere aceptar lo que es la burguesía, que se aleja, pero como dice Jung, a lo que te resistes persiste. Y tanto persistió que muchas veces el lobo estepario tuvo que usar un poco el brazo y decir, está bien. Pero nos preguntamos entonces, ¿cuál es el propósito de mi organización? Yo les pregunto a todos los que están aquí, no sé si puede hacerte una pregunta, Alex, y es saber si las personas pueden responder aquí cuando yo pregunto cosas, porque me gustaría saber si las personas que están aquí saben cuál es el propósito de su organización, de la empresa donde trabajan, que es fundamental que sepamos cuál es ese propósito para saber si ese propósito está alineado conmigo. Y además de eso, saber si yo lo que estoy haciendo está acorde con el propósito. Entonces, una organización 4.0 es muy clara con el propósito. Todos lo comparten, todos lo conocen, todos lo perciben, todos lo viven, todos están alrededor de ese propósito. Es más, escucha a las demás personas cuando sienten que el propósito está desalineado con algo. Es una organización que de repente entiende el entorno y de acuerdo a ese entorno, pues hace que vayan cambiando sus estrategias y sus cosas. Entonces, como líderes, nosotros deberíamos entender cuál es el propósito de esa organización y si nuestras estrategias de testing están alineadas con el propósito de la organización. Entonces, esas organizaciones 4.0 tienen un propósito que absolutamente todos conocen, un propósito que todos comparten, un propósito que está a la mano, que posiblemente es flexible y que posiblemente está orientado al crecimiento de la organización, al crecimiento del equipo en general. Son organizaciones que aprenden de los errores y vaya que nosotros sabemos de eso. Vaya que nosotros sabemos de lo que es aprender de los errores dentro del proceso de testing, pero ¿saben qué es lo que nos pasa muchas veces? Que a veces se vuelve tan repetitivo el tema de los errores que nosotros no aprendemos de ellos, sino a convivir con ellos. Y ese puede ser un proceso que no nos permite evolucionar dentro del cambio organizacional y dentro del cambio de nuestra estrategia de pruebas, porque nos la pasamos diciendo a veces, no digo que siempre, pero a mí me pasó, ¿no? Esto nos pasa todo el tiempo, el tema de decir, ay, es que el desarrollo no me pasa rápido las cosas, o es que no me tienen en cuenta en la planeación, o es que cualquier cosa.
Entonces, hay diferentes formas de prestar servicios de pruebas. Uno es que nosotros estemos dentro de la misma organización que desarrolla el software y seamos un equipo in-house que nos contratan dentro de esa organización directamente. U otra están las empresas que prestan servicios de tercerización, que son esas empresas que llegan y tienen que entender el entorno de la organización y organizar sus procesos en la medida que van cambiando esas organizaciones. O sea, como sea, nosotros estamos entendiendo de los errores de esa organización, estamos entendiendo el propósito de esa organización. Y aprender de los errores a estas organizaciones les permite crear un proceso evolutivo, ¿no? Crear un proceso en el que, a ver, les permitiría empezar a hacer cambios rápidamente. Y eso tiene mucho que ver con el tema de ser ambidiestras. Las organizaciones 4.0 o la mentalidad 4.0, porque también hay líderes 4.0, son estas organizaciones o personas que saben explotar el hoy y explorar el mañana al mismo tiempo. Y en este momento, si nosotros nos preguntamos qué organización debería hacer eso, pues decimos absolutamente todas. ¿Y qué líderes deberían estar haciendo eso? Pues absolutamente todos los líderes deberían estar en un proceso de ambidiestralidad, porque no podremos estar quietos en este momento. Ya sabemos todos los cambios que hay. Yo creo que todos estamos al día entendiendo todo lo que está pasando con inteligencia artificial, con ChatGPT, los cambios que están llegando en este momento y que no es el momento de quedarnos quietos. Entonces, el proceso de ambidiestralidad ya no es una opción. La ambidiestralidad es algo que sí o sí tenemos que realizar, diseñar y enseñarle a todos nuestros equipos a ser ambidiestros. Entonces, como líder, ¿cómo empiezo yo a tener una mentalidad ambidiestra y a entregársela a todas las personas dentro del equipo? El aprendizaje continuo fomenta la ambidiestralidad y fomenta el aprendizaje de los errores. Y el aprendizaje continuo es un alimento intelectual que todos necesitamos y no tiene que ir solamente en una vertical. Por supuesto, tiene que tener sentido con lo que tiene la organización, con ese propósito de la organización que todos entienden y que todos comprenden y que el líder 4.0 lo despliega en la organización. ¿A qué me refiero? A que tiene que tener un sentido dentro de la organización, un plan de trabajo, que todos tienen que saber por qué y para qué están aprendiendo lo que están aprendiendo. Pero también es fundamental que nosotros como equipo y como líderes sepamos que las personas son dueñas y responsables de su propio desarrollo. Tenemos los espacios, fomentamos el espacio, el aprendizaje continuo en diferentes verticales, técnica, intelectual, emocional. Tiene que ser un todo, tiene que ser un aprendizaje holístico, muy completo. Pero también tenemos que entender que las personas son responsables de su propio crecimiento, así como el lobo. El lobo fue dueño de su propio crecimiento. En algún punto fue lejano, solitario, un hombre quizás hasta aburrido, un hombre triste a veces, ¿no? Que odiaba las cosas más corrientes y comunes, pero que a la larga tuvo que empezar a querer las cosas más corrientes y comunes, y no les quiero spoilear el libro, ojalá y se lo lean y de pronto me van a entender un poco a lo que me refiero con el de tener que aceptar las cosas más corrientes y comunes y en algún punto aceptarlas, tanto que dolía esos cambios que él tenía que vivir dentro del proceso, porque ningún cambio transformacional es sencillo. Todos los cambios que son de transformación profunda tienen un ápice de dolor por ahí. Y dentro de nuestro aprendizaje tendríamos que aprender a entender cómo nos autoconocemos y nos autolideramos para ese tipo de cosas. Entonces, no voy a entrar a hablar de los tipos de liderazgo, que son bastantes, pero sí estos conceptos, digamos que son un poco básicos para comenzar a interpretarlos.